Amistad de Puebla presenta. ¿Cómo está, mi querida familia? Muy buenos días. Estamos en su programa, Él es. Y estamos en verdad muy agradecidos con Dios de que usted puede estar ahí en casita viendo este programa porque seguramente va a bendecirle. Pero mire, ahora mismo en su pantalla aparecen nuestros medios de comunicación. Primeramente nuestra página web www.amistaddepuebla.org. Accese a ella porque va a encontrar cosas muy importantes, como eventos, como diferentes reuniones, así también como las direcciones de las diferentes congregaciones que hay en la ciudad y que seguramente hay alguna de ellas cerca de su casa para que usted pueda asistir. Pero aquí, en la Hacienda de la Amistad, tenemos 3 reuniones los domingos, a las 9 de la mañana, a las 11:30 y a las 12:45. Usted puede llegar a tiempo todavía. Y también visite nuestro canal de YouTube, youtube.com/ElesExpande. Como les decía, siempre es un gusto, un placer estar con ustedes, porque qué mejor el que se pueda transmitir acerca del libro de libros, el único libro que sostiene la verdad absoluta, la Biblia, y hablar precisamente de nuestro Dios. Así que en un momento más estaremos con ustedes. La doctrina y la enseñanza de Jesús. ¿Qué tema tan importante para la vida de cualquier persona? Cualquier creyente o no creyente. Esto es histórico y es de lo más importante para la vida de todos nosotros. Estamos en su programa, Él es. Y lo que deseamos a través de esta temática y lo que realmente nos interesa tanto a usted como a mí es que a través de lo que se va a hablar, usted pueda realmente conocer a Dios, conocer cómo es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y por esta razón es que estamos tocando esta temática tan importante. Este es el propósito primordial de todo ser humano. Nosotros fuimos creados por Dios, dice la misma Escritura, a su imagen y semejanza, pero fuimos creados para poder conocerle a Él, para que una vez conociéndole a Él, podamos tener comunicación, podamos tener relación, podamos tener cercanía, podamos tener intimidad y a través de ello recibir de la deidad, recibir de parte de Dios todos los beneficios y las bendiciones que usted puede recibir a través de nuestro Dios, que es sumamente misericordioso. Él nos ama y por esta razón es que Él se quiere dar a conocer. Pero mire, la Biblia nos menciona que a Dios nadie le ha visto jamás, pero que Él se dio a conocer a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vivió entre nosotros y nos enseñó, nos mostró a un nivel humano cómo es Dios. Y la Escritura nos menciona en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, el versículo 18, lo siguiente: a Dios nadie le ha visto jamás. El Dios único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El que está en el seno del Padre es precisamente su Hijo, el Señor Jesucristo. Y luego el versículo número 14 dice: y ese Hijo, el Verbo, la palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria,
como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hombre ahora tiene la gran oportunidad de conocer cómo es Dios. Así que ni usted ni yo, ni nadie, tiene ningún pretexto que valga para decir que no puede conocer a Dios, o que no entiende acerca de Dios, o que jamás va a poder saber cosas acerca de lo que es Dios. No hay pretexto que valga, puesto que Dios mismo se dio a conocer a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y esto es importante para usted, porque Dios no se quedó nada más así, habiéndole creado, sino le da la oportunidad de que usted pueda conocerle, con el propósito de que también usted sea bendecido. Entonces, Dios mismo se da a conocer y lo hace a través de Jesús. ¿Pero cómo lo hace? Bueno, lo hace a través de la vida, la enseñanza y la doctrina del Señor Jesucristo. Esto es muy importante. Y en Juan 14:9, el Señor nos está hablando esto. Jesús le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Mire, cuánta gente caminando en la calle, en los centros comerciales, en el mercado, en la escuela, en donde esté, sabe que hay Dios, sabe que existe Dios y tanto lo escucha. Y viene la pregunta del Señor: tanto has escuchado de mí y todavía preguntas, todavía quieres saber. Ya no tienes pretexto. Dios mismo se ha dado a conocer a través del Señor Jesús. ¿Pero cómo? A través de su vida, a través de su enseñanza y a través de su misma doctrina. Por esto es que nosotros estamos tan interesados en conocerle, en que nosotros podamos conocer a Dios a un nivel humano. Y Él se hizo hombre, y se hizo hombre para que pudiéramos ver en Él la imagen del Dios invisible, para que pudiéramos ver en Él su misericordia, su bondad, su compasión, todo aquello que manifiesta la naturaleza divina. Él vino aquí a la tierra para salvarnos, para redimirnos, para rescatarnos, para sanarnos, para sacarnos de una situación desesperada y hacernos vivir de una manera diferente aquí en la tierra, que valga la pena y que usted en ese momento pueda ser realmente bendecido a través de la vida, la enseñanza y la doctrina del Señor Jesús. Así que, si usted quiere conocer verdaderamente a Dios, acérquese a Él, viva por Él. Y esto se va a lograr a través de una persistente y permanente cercanía con el Señor, a través de su vida, a través de la enseñanza y la doctrina que están aquí en la palabra de Dios. Usted podrá buscar a Dios en oración y le hallará, porque el que busca, encuentra. Al que llama, se le abrirá. Así que usted lo puede hacer. Pero vamos a ir a un breve corte y en un momento estaremos nuevamente con ustedes.
No nacen, se hacen leyendo QT Live. Entonces, el que toma la iniciativa para que le podamos conocer es Dios. Yo recuerdo en mi propia vida, yo no andaba buscando a Dios. Él me andaba buscando a mí. Y dependiendo de la respuesta que usted, como yo o como cualquier otro, puede dar a esta búsqueda de Dios, entonces su vida será totalmente transformada. Si usted responde positivamente a esa búsqueda de Dios, en donde Él desea que usted pueda tener este tipo de relación cercana, de intimidad, de permanencia con Él, entonces su vida será una vida completamente diferente. Entonces, Él toma la iniciativa y Él lo hace enseñándonos, como vemos que lo hace en su propia vida durante el tiempo que Él estuvo aquí en la tierra. Jesús enseñaba y a esto se le denomina doctrina. En Mateo, en el capítulo 5, el versículo 1 y 2 dice así: cuando vio la multitud, subió al monte y al sentarse él, se le acercaron sus discípulos. Y mire lo que dice el versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Y a partir de ahí empieza a hablarles acerca de todas las bienaventuranzas. Esto se conoce como el Sermón del Monte. El Señor Jesús enseñaba su propia doctrina. Ahora, ¿qué es doctrina? Doctrina, según el diccionario, es enseñanza que se da para la instrucción de alguien. Las veces que aparece en el Antiguo Testamento, la palabra se traduce en términos que denotan lo que se ha recibido u oído. Una doctrina es algo que usted ha escuchado y ha recibido para su propia persona. Y también en el Nuevo Testamento se deriva de la raíz enseñar. Y esta raíz es didascalia en griego y puede significar el acto de enseñar o el contenido de lo que se enseña. La doctrina y la vida espiritual se complementan. La doctrina de Cristo es la doctrina de Dios. Es la doctrina de alguien que, siendo Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino a la tierra y se hizo hombre como usted y como yo para mostrarnos cómo es el mismo Dios, a nuestro nivel, cómo actúa, cómo en determinadas circunstancias Él tenía una determinada forma de hacer las cosas. Ese es Dios. Y vino para enseñarnos todo esto. Y la doctrina y la vida espiritual van de común acuerdo, se complementan. Usted y yo complementamos nuestra vida cuando actuamos a la par en ellas. Porque Pablo nos dice en Tito capítulo 2, versículo 1, pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, si quiere vivir una vida espiritual, una vida cercana a Dios, cercana a su Señor, tiene que hablar, tiene que actuar, tiene que estar moviéndose en su propia vida aquí en la tierra conforme a la doctrina de la cual usted ha sido enseñado. Por lo anterior, nosotros podemos decir que la verdad en cuanto a Dios y a las cosas del Espíritu las podemos conocer a través de la enseñanza y de la doctrina del Señor Jesús. La doctrina de Jesús es todo aquello que trajo para bendecirnos. Todo ello era verdad. Vimos su gloria, dice Juan, lleno de gracia y de verdad.
la única verdad que se sostiene y se ha sostenido por los siglos de los siglos. Y, desde luego, la doctrina de Jesús, la enseñanza, está aquí, en la Escritura, en la palabra de Dios. Y en términos teológicos podemos decir que es la enseñanza, la doctrina de Jesús, que vino como ser humano, se hizo hombre para que podamos entenderla teológicamente. No a través de cosas muy elevadas, sino al nivel de un ser humano, en donde nos hace entender con claridad su propia doctrina. Y esto realmente difiere de cualquier tipo de dogma. Esto difiere inclusive de cualquier otro tipo de enseñanza. Esto difiere de la filosofía humana, difiere de ideologías y de pensamientos. Aun cuando muchos pensadores ha habido a través de los siglos, muchas personas que han creado filosofías, ideologías, aún religiones, ninguna de ellas, ningún dogma, ningún precepto, nada es igual a la enseñanza de la doctrina de Jesucristo, porque la doctrina de Jesucristo es una doctrina que está fundamentada en el amor de Dios, porque Él vino a mostrarnos cómo es Dios, pero al mismo tiempo vino a darnos amor en todas esas cosas. La doctrina de Jesús es más bien la esencia misma de la palabra de Dios. Y es la esencia misma de la vida de Jesús aquí en la tierra. Vida, enseñanza y doctrina del Señor Jesús. Y usted y yo necesitamos conocer de la vida de Jesús. Lea la Biblia, lea los evangelios, lea acerca de cómo vivió Jesús. Lea de su nacimiento virginal, lea de todo lo que Él hizo, de su bautismo, de todos los milagros, de su compasión, de su bondad. Lea de la vida, pero también entienda y reciba la enseñanza de Jesús, la doctrina que es verdad y pura para su propia vida. Vamos a ir a un breve corte y en un momento seguiremos con esto tan apasionante. En Amistad de Puebla, contamos con la capacitación integral de Instrucción Bíblica Hispana. Tenemos diferentes opciones de estudio para ti. Instrucciones de tiempo completo, matutino con internado, 2 años de internado, años de especialización para el ministerio, pastoral, misiones y alabanza. Verano intensivo, capacitación e instrucción bíblica, 4 semanas con internado. Además de eso, tu certificado está avalado por Cristo para las Naciones, Dallas, Texas. Más información en www.institutohispana.org o al teléfono 222-303-0208. Concluimos entonces que conocer a Jesús es conocer a Dios, es conocer su vida, su enseñanza, su doctrina. Y esto es lo más importante para la vida del ser humano, el poder conocer a Dios. No hay pretexto. Antes pudiera haber pretexto de que nadie había visto a Dios, no sabían cómo era Dios, estaba así escrito sobre la palabra, pero no lo entendían. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, ya no hay pretexto. Usted puede conocer a Dios a través de la vida, la enseñanza y la doctrina del Señor Jesús. Y vamos a ver este primer punto. ¿Por qué? ¿Por qué conocer la doctrina de Jesús? ¿Por qué conocerla? Porque si nosotros podemos conocer la doctrina de Jesús, su enseñanza y su vida, nos vamos a dar cuenta que es la esencia misma de Dios y la esencia misma de su palabra. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32,
en el léxico griego-español, esta traducción especial, en donde nos dice así: entonces Jesús les dijo a los que le creyeron, si ustedes continúan, perseveran, permanecen viviendo en las palabras, enseñanzas que les he dicho de mí, tengan la certeza de que seguirán cerca de mí. Esto es un vínculo. Versículo 32. Y aprenderán por la experiencia personal. Experiencia personal. Recuérdelo. La realidad del contenido del Evangelio. Y esa experiencia personal los pondrá en libertad de la culpa. Mire, sabemos que Dios existe. Mucha gente sabe que Dios existe. Hace unos días, platicando con una persona, yo tratando de simplificar lo más posible el mensaje del Evangelio de salvación, de bendición, de restauración, le dije, la persona que puede creer en Dios debe saber que si puede creer en Dios, también puede conocerle y también puede acercarse a Él. Y desde luego también puede recibir los beneficios de aquel que le ama, porque le creó y le bendice. Y a fin de cuentas, cuando usted tenga que ir a la presencia de Dios, irá solo. No irá a través de una religión, a través de preceptos, a través de ideologías, de filosofías. No, irá a través de la persona del Señor Jesucristo. Esto es, de la vida, enseñanza y doctrina del Señor Jesús. Así de sencillo es la situación. Ahora, mire lo que dice Juan en el capítulo 8, versículo 31 y 32, a través de la versión Reina Valera 2015. Dice, por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen, ¿se acuerdan que decía continúan? Bueno, permanecen en mi palabra, enseñanza, serán verdaderamente mis discípulos. Hay un vínculo. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La doctrina de Jesús es la esencia. Es la esencia misma de la palabra, la esencia misma de la verdad, la esencia misma de la vida que usted puede obtener. La palabra de Dios es verdad. Si vivimos en esta verdad, entonces nosotros podemos estar seguros y confiados que si continuamos en esta verdad y permanecemos, como dice aquí, en ella, entraremos en una relación. Esto es, un vínculo con el Señor y también entraremos en el conocimiento de nuestro Dios. Ahora, ¿qué es un vínculo? Vínculo es una unión o alguna forma de atadura, de amarre de una persona con otra. Y mire, tanto usted como yo desearíamos, si supiéramos en verdad toda la bendición y el beneficio que esto representa, estar atados, siempre unidos en un vínculo perfecto con el Señor Jesucristo. Y esto es lo que queremos y esto es lo que necesitamos. El Señor Jesucristo dijo claramente, todo aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Y yo le quiero decir algo. Usted hoy mismo puede empezar esta relación y puede empezar este vínculo, esta cercanía de amor con el Señor. Y para esto yo le invito a que hagamos una sencilla oración. Una oración en la que usted reconoce que hay un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo,
y que en este momento usted va a entregar su corazón a Él en arrepentimiento genuino de sus faltas, y Él le perdonará y le dará una nueva vida, una nueva oportunidad de vida en Cristo Jesús. Por esta razón es que le invito a que incline su rostro y repita en voz alta, o ahí mismo en su casa, estas palabras. Padre Celestial, yo te doy gracias por el Señor Jesús, quien siendo Dios vino a la tierra, se hizo hombre, vivió aquí enseñándonos la esencia misma de la naturaleza de Dios y murió en la cruz para pagar por los pecados de toda la humanidad, pagando por el mío, por mi pecado. Me arrepiento de todo corazón de mis pecados y yo creo que Jesús me libra hoy mismo, me limpia con su sangre preciosa de mi pecado y de mi maldad. Y creo y confieso que Jesucristo resucitó de los muertos, está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y desde ahí, ahora, Él está junto a mí y mantenemos un vínculo, una unidad cercana todos los días. Gracias, Señor. Si usted hizo esta oración, quiero decirle que es una nueva persona. Ha sucedido un milagro en su vida. Las cosas viejas quedaron atrás. Sus pecados han sido echados al fondo del mar. Usted ha quedado a cuentas con Dios, pero tiene una gran ventaja. Hoy el Espíritu Santo vive en su propio corazón. Y esto es lo importante, que usted sepa que Dios estará con usted siempre. Le acompañará en todo momento, en toda situación y en toda su propia vida, para que usted también tenga hambre de conocer la vida, la enseñanza y la doctrina de Jesús. Y queremos en verdad invitarle que a través de estas enseñanzas, a través de estos programas, usted pueda continuar, mantenerse, permanecer en lo más importante, que es la palabra de Dios. Así que continuaremos la próxima semana. Que el Señor les bendiga a todos.